Elizabeth Short nació el 29 de junio de 1924 en Boston. Ella nació en una familia que estaba conformada por 5 hermanas. Su papá, Cleo Short, tenía un negocio de minigolf. Pasaron por una crisis que tuvieron que cerrar. Su papá, por la desesperación, simuló un accidente, dejando su coche abajo de un puente. Y no supieron nada más de él. Él se fue a vivir a California, dejándolas en una pobreza extrema. Pasaron algunos años y el papá se volvió a comunicar con ellas, pidiéndoles perdón y diciéndoles que no quería abandonarlas, pero ellas no lo perdonaron, excepto Elizabeth. A sus 19 años se fue a vivir a California con su papá. Ella decidió irse a vivir con él porque quería estar cerca de Hollywood, porque su sueño era ser una gran modelo y actriz. Cuando llegó a California, la realidad era otra, pues su padre solo la quería de criada, quería que le limpiara y le cocinara. Pero ella tenía muy claro que no quería esa vida. Después de una discusión con su padre, ella decide irse y hacer una vida diferente. Consiguió trabajo de camarera. También conseguía dinero aprovechándose de que era muy bonita, seduciendo a muchos hombres para que le pagaran la comida, le compraran ropa, y así conoció a muchos hombres. Ella decidió irse a Florida, donde vivió por 3 años. Ahí conoció a Matthew Gordon, quien era parte de la segunda comandancia aérea. Elizabeth le dijo a algunos amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India, proponiéndole matrimonio. Ella aceptó, pero Gordon murió poco tiempo después en un accidente. Se dice que ellos se habían casado y que tuvieron un hijo, pero esto no era verdad. Cuando a Elizabeth le realizaron la autopsia, reveló que ella nunca había estado embarazada. Después del asesinato de Elizabeth, la familia de Matthew negaría cualquier relación entre ellos. A pesar de que conoció a muchos hombres y aprovechándose de su belleza para obtener lo que quería, ella nunca tomó en serio a ninguno de ellos. Fueron contados los novios que tuvo. Después de la muerte de su prometido, decidió regresar a California. La mañana del 15 de enero de 1947, una señora caminaba con su hija por el parque, cuando vio lo que ella pensaba que eran las 2 partes de un maniquí. Pero al acercarse, comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. Pero en realidad era el cuerpo de Elizabeth Short. La mujer pronto dio parte a la policía. Cuando llegó la policía, vieron que el cuerpo estaba cortado en 2 partes, justo a la cintura. No tenía rastros de sangre, había sido mutilada, le sacaron sus intestinos, corazón y le hicieron cortes desde la boca hacia las orejas. Le hicieron el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Le mutilaron el pecho izquierdo, le cortaron el vientre, un poco encima de la entrepierna, le cortaron un trozo de su muslo izquierdo y lo insertaron en su vagina. La asfixiaron y fracturaron sus piernas y cabezas con un bat. Tenía marcas en las muñecas y tobillos hechas por marcas de cuerdas. Su cuerpo y su pelo habían sido lavados, le pintaron el pelo un color rojizo, le cortaron sus uñas y se las limaron, se las pintaron antes de ser abandonada. La dejaron en una posición muy extraña. Sus manos estaban por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. En el lugar se veían las huellas del talón de un zapato masculino, junto a marcas de llantas de un vehículo. Era muy difícil identificarla, de quién se trataba, porque no se podía tomar sus huellas dactilares por el tiempo que estuvo en el agua.
Esperaron un rato para poder tomarle las huellas y por fin pudieron identificarla. Y comprobaron las huellas en los archivos de la policía y descubrieron que se trataba de Elizabeth Short, al estar fichada debido a su detención de 1943. La autopsia indicó que Elizabeth medía 1.65 metros y pesaba 52 kilogramos. Tenía ojos azules, cabello negro y tenía marcas en muñecas y tobillos hechas por cuerdas, y que había estado atada al menos 3 días durante lo que fue torturada. Tenía golpes, quemaduras de cigarrillo y su pecho izquierdo destrozado. Se le encontró excremento en su estómago, que había sido obligada a comerlo. Todo eso decía la autopsia, lo que había sufrido en vida. Este caso fue muy hablado en los periódicos de esa época. Es aquí donde se empieza a hablar del asesino, de quién lo hizo, de buscar las pistas necesarias para dar con el culpable. A Elizabeth se le dio el nombre de la Dalia Negra, porque en esos días de su muerte se estrenó la película de la Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica y después la encontraron muerta. A Elizabeth se le llamó la Dalia Negra porque siempre vestía de negro. Se dice que la última vez que fue vista fue en el bar del Hotel Cecil. Los sospechosos fueron más de 400, por toda la gente que estuvo conociendo a Elizabeth, y los que se involucraron nada más por sus 5 minutos de fama. Pero el 23 de enero de 1947, el asesino llamó al editor del periódico de Los Angeles Examiner. Según él, expresaba su molestia o preocupación de que no estaban siguiendo bien las pistas del caso de Elizabeth. El asesino se ofreció a mandar cosas personales de Elizabeth. Al día siguiente llegó un paquete al periódico, donde este contenía fotos de Elizabeth, acta de nacimiento, tarjetas, recortes de periódicos de la muerte de Gordon y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen. Hansen fue la última persona que vio a Elizabeth con vida. Decían que había hablado con Elizabeth por teléfono. Él era propietario del club nocturno que frecuentaba Elizabeth. Este club estaba cerca de su casa, donde él y su novia alojaban a Elizabeth en varias ocasiones. La novia de Hansel y Elizabeth se hicieron muy buenas amigas. Hansel admitió que intentó acostarse con Elizabeth sin conseguirlo. La agenda o libreta que había mandado el asesino al periódico Los Angeles Examiner era de Hansen, pero Elizabeth la usaba. La policía interrogó a la larga lista de hombres que tenía la libreta. Cuando se les interrogó a todos decían lo mismo, que la conocieron en un bar o en la calle. Algunos decían que la habían invitado a tomar y otros a cenar, pero que veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, que ellos se marchaban y no la buscaban más. Solo 3 hombres de la lista, que fueron novios de Elizabeth, eran sospechosos. El último acompañante fue Robert Red, un comerciante casado de 25 años. Él declaró que la noche del 8 de enero la vio caminando por la calle y él paró su auto al lado de ella y que le dijo que no tenía dónde ir. Él la llevó a un motel. Red aseguró que no tuvieron relaciones sexuales. Dijo que Elizabeth se la pasó parada y toda la noche en el baño por una comida que le cayó mal. Por la mañana, Elizabeth le dijo a Red que tenía que ir a la estación de autobuses a dejar su maleta y después ir al hotel. Red la llevó a los 2 lugares. Cuando la dejó en el hotel como a las 6 y que se despidieron, él regresó a su casa y nunca la volvió a ver. Red fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del crimen. A Red le hicieron las pruebas de polígrafo y la inyección de la verdad, pero no dijo nada. Los investigadores hicieron varias llamadas al hotel y una de las recepcionistas dijo
que Elizabeth había salido a las 10 de la noche del hotel y que esa fue la última vez que la vio. El asesino siguió mandando cartas al periódico, llamándose a sí mismo el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y zapato de Elizabeth fueron encontrados en un cubo de basura. Este se encontraba muy cerca donde ocurrió el crimen. Red reconoció las pertenencias y aseguró que eran de Elizabeth. Se dice que el asesino retiró la maleta de Elizabeth de la estación de autobús sin que nadie se diera cuenta. Otro de los sospechosos fue su padre, Cleo Short, pues vivía a tan solo 5 kilómetros en donde se encontró el cuerpo de Elizabeth, pero él declaró que no sabía nada de su hija desde hace 3 años y que no quería verla ni saber nada de ella. Incluso se negó a ir a reconocer el cuerpo de Elizabeth, y tuvo que hacerlo su madre, viniendo desde el otro lado del país. Se dice que la habían engañado el director de un periódico diciéndole que su hija había ganado un concurso de belleza, pero después le dijeron que su hija había sido víctima de un crimen espantoso. Pasaron algunos años y no se sabía nada del asesino. Fueron muchos años de investigación y salió una teoría de la más importante de Stephen Hodel en 1999. Stephen Hodel es un detective de homicidios en la ciudad de Los Ángeles. Stephen estaba ordenando las pertenencias de su padre, George, que había fallecido. Estaba ordenando unos álbumes de fotos que tenían 2 imágenes de 2 mujeres desconocidas, pero él le había encontrado un gran parecido a Elizabeth. Sin darse cuenta empezó a recordar cosas y a atar cabos. Se preguntaba que si esa mujer era la Dalia Negra y si el asesino había sido su padre. Steve decidió investigar de manera profesional y fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra de las cartas que había mandado el asesino, y la caligrafía era muy parecida. En la casa de su padre encontró un recibo de una compra por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca como la que encontraron en la escena del crimen, con restos de sangre. Se dice que el asesino había trasladado el cuerpo en aquellas bolsas. Y por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth. Y lo más terrorífico es que George era médico cirujano y tenía todos los conocimientos. Solo un experto había sido capaz de dejar el cadáver en el estado en que quedó Elizabeth. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortado sin romper huesos. También descubrió que el auto que había sido visto en el lugar del crimen era muy parecido al de su padre. El carro que habían visto era un Ford Sedena del año 36 y el de su padre era un Packard Sedena negro del mismo año. Además, era la ocasión perfecta para cometer el crimen, pues su familia estaba viajando cuando ocurrió el crimen, y también estaba la terrorífica posición del cuerpo de Elizabeth, que le hizo recordar a Steven el cuadro del Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Y curiosamente, ese pintor era muy amigo de George, y extrañamente tenía la misma posición del cuerpo de Elizabeth. También hubo testigos que afirmaron que habían visto juntos a Elizabeth y a George. Los expertos en materia policiales dicen que es el homicidio no resuelto más famoso de la historia de Estados Unidos. Este fue el caso de Elizabeth Short. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo caso.